Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Lo que tenemos aquí es una familia entrañable compuesta por 3 miembros: Grace, su esposo y su hermana menor. Están emocionados por la aventura que les espera en un parque lleno de cocodrilos. En poco tiempo, hacen su llegada al parque y se dan cuenta de que está abarrotado de visitantes. Todos ellos parecen disfrutar mucho mientras alimentan a los cocodrilos que habitan en el lugar. El ambiente está cargado de admiración y diversión. Cuando cae la noche, vuelven a su hotel y, entre risas y expectación, comienzan a planificar su siguiente día de aventura. La decisión es unánime. Pasarán el día pescando en un lago cercano conocido como Aguas Negras, el mismo cuerpo de agua extenso que ya habían observado antes. Es un lugar asombroso. Su entorno está repleto de árboles, ya que también es parte de un bosque. Al llegar, se encuentran con el guardián del lugar, un hombre que dispone de una embarcación. Este será su guía en la próxima aventura acuática. No pasa mucho tiempo antes de que estén en el lago, intentando pescar. El guardián les informa que su jefe también está allí, llevando a otra familia en un tour. Además, revela que lleva consigo un arma, un implemento necesario dado el número de cocodrilos en la zona. En medio de la conversación entre Grace y su hermana, se descubre un detalle entrañable. Grace está esperando un bebé. Aunque Grace conoce la noticia de su embarazo, decide mantenerlo en secreto hasta encontrar el momento perfecto para decírselo a su esposo. En el bote, todo les parece idílico y, rodeados por la belleza del entorno natural, deciden tomar fotografías para inmortalizar el momento. Hacen varios intentos para pescar, pero sin éxito. El guardián, buscando cambiar su suerte, decide llevarlos más lejos en el lago. En esta nueva ubicación, el esposo de Grace siente un tirón en la cuerda. Han atrapado algo, pero antes de que puedan celebrar, el bote se tambalea violentamente y todos terminan en el agua. No era un pez lo que habían atrapado. Un cocodrilo había embestido su embarcación. Aterrado, el esposo de Grace le grita que trepe a un árbol cercano, y ella lo hace de inmediato. Al intentar localizar a la hermana de Grace, descubren que ha desaparecido. Grace ve cómo un cocodrilo se lleva al guardián del lugar. Consciente de la gravedad de la situación, Grace grita a su esposo para que también escale un árbol cercano. Sin perder tiempo, él obedece. Justo en ese momento, descubren a la hermana de Grace. Se había ocultado bajo el bote volcado y emerge justo cuando un cocodrilo se dirige hacia ella. Al ver la situación, Grace insta a Lee a subir al bote inmediatamente. Apenas Lee logra colocar un pie en la embarcación, el cocodrilo se lanza hacia ellos, haciendo que el bote se sacuda violentamente. Su objetivo es claro: quiere voltear el bote y arrojarlos al agua. A pesar del miedo paralizante, Lee consigue mantener el equilibrio y permanecer a bordo. Para desviar la atención del cocodrilo, el esposo de Grace crea distracción en el agua, agitándola fuertemente. Su maniobra funciona. El cocodrilo cambia de dirección, dándoles a todos un respiro momentáneo. Finalmente, el cocodrilo se retira, llevándose con él el cuerpo inerte del guardián. Ahora es el momento, le dice Grace a su esposo, asegurándose de que el cocodrilo se ha ido por completo. Le pide a Lee que les lance la cuerda atada al bote para intentar acercarla. Cuando Lee hace lo indicado, el esposo de Grace tira de la cuerda, pero encuentra resistencia. El bote no se mueve, algo lo tiene anclado en su lugar. Ven hacia nosotros, reúne coraje, le anima Grace a Lee. Aunque vacilante al principio, Lee finalmente se arma de valor y nada hacia ellos a través de las peligrosas aguas. Consigue alcanzar un árbol y treparlo, aunque se da cuenta de que su pie ha sido herido en el ataque. Quédate aquí, sugiere Grace. Seguramente el jefe del guardián vendrá a buscarnos. Optan por esperar. El tiempo pasa lentamente y aunque nadie llega en su rescate, el cocodrilo sigue merodeando, como si supiera que son su próxima presa. Finalmente, el esposo de Grace plantea un nuevo plan. ¿Y si nos arriesgamos a entrar al agua para liberar el bote y subirnos de nuevo en él? Así, en un ambiente lleno de tensión y dudas, continúa su intensa lucha por sobrevivir. Grace y Lee sopesan el nuevo plan, conscientes de que el riesgo de ser atacadas por el cocodrilo es alto si intentan entrar al agua. En un estado de pánico, Lee no puede contenerse y comienza a gritar: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Grace se suma al llamado desesperado, pero su voz se pierde en la vastedad del lugar. Además de estar aisladas, ahora una plaga de mosquitos las rodea, agregando una nueva dimensión a su sufrimiento. Su único dispositivo de comunicación, un teléfono móvil, ya no es útil después de haber caído al agua. Grace, siempre en busca de soluciones, plantea una idea. Hay un montón de árboles aquí. ¿Qué tal si intentamos desplazarnos de árbol en árbol para llegar a un lugar más seguro? Aún así, tendrían que determinar hasta dónde les llevaría esta autopista de árboles. Como si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, el esposo de Grace ha perdido sus gafas, dejándolo con visión borrosa, y con la herida en el pie de Lee, Grace decide ir a explorar ella misma. Se dirige hacia otro árbol y hace un descubrimiento desalentador. Hay una brecha de 100 metros entre algunos árboles que solo podrían cruzar nadando.
Más allá de esa brecha, la vegetación sigue, pero el plan no parece factible. La distancia es demasiado grande, y el riesgo de ser atacadas por el cocodrilo en ese trayecto es elevado. Más allá de esa brecha, la vegetación sigue, pero el plan no parece factible. La distancia es demasiado grande, y el riesgo de ser atacadas por el cocodrilo en ese trayecto es elevado. Con cada opción que consideran, la posibilidad de un final feliz parece cada vez más distante. Imposibilitados para huir debido a que la criatura acuática los supera en velocidad, Grace vuelve desanimada, y el terror se apodera de ella cuando encuentra la oreja flotante del guardia. Al compartir la visión escalofriante con los demás, su esposo plantea un plan arriesgado: nadar hasta la embarcación cercana para enderezarla. Con una mezcla de valentía y miedo, el esposo de Grace se zambulle en las aguas oscuras, nada con determinación hacia el bote, y consigue enderezarlo hasta que flota nuevamente. El alivio y la alegría inundan momentáneamente a las hermanas, pero se disipan rápidamente al notar que él no está en la embarcación. El pánico se apodera de ellas. De repente, él emerge del agua, proporcionando un breve instante de calma que se desvanece cuando un cocodrilo se lanza sobre él, arrastrándolo hacia las profundidades. Los gritos de terror cortan el aire. El cocodrilo reaparece, sosteniendo en su boca el cuerpo inerte del esposo de Grace. Lágrimas llenan los ojos de Grace mientras que Lee observa en estado de shock. El cocodrilo se aleja, como si hubiera cumplido su objetivo. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante. Gracias. Lee le dice a Grace que están atrapadas, que el cocodrilo las devorará si intentan huir, pero Grace se niega a caer en el desespero. Armada de nuevo coraje, Grace desciende de su refugio y trata de alcanzar la cuerda del bote, que lamentablemente está fuera de su alcance. Intenta estirarse hacia otra rama para llegar a la cuerda, pero el cocodrilo salta hacia ella en un juego macabro. Sobresaltada, Grace regresa a donde está Lee. Ambas sienten la mirada fija del cocodrilo antes de que desaparezca en las aguas turbias. La visión del cuerpo flotante de su esposo sumerge a Grace en una tristeza insoportable. Escapar parece más inalcanzable que nunca. Consumida por el dolor, Grace llora desconsolada, lamentando no haber revelado a su esposo que estaban esperando un hijo. Lee la consuela como mejor puede. Exhaustas y sin opciones para moverse, ambas ven caer la noche, lo que hace que su entorno se vuelva aún más siniestro. El clima no les favorece. El aire se siente denso, casi sofocante. En medio de esta oscuridad, el cocodrilo regresa para devorar el cuerpo del esposo de Grace. El sonido de la horrenda cena destroza lo que queda del ánimo de Grace, quien se sume nuevamente en lágrimas mientras la noche se extiende de manera interminable. Al romper el alba, Grace se muestra visiblemente angustiada, sumergida en un abismo emocional. Lee la anima a que se enfoque en el futuro de su hijo que está por nacer. Olvídate del pasado, ahora concéntrate en la nueva vida que llevas dentro, aconseja Lee. Con un renovado sentido de propósito, ambas se dan cuenta de que su embarcación se encuentra ahora a una distancia considerable. Es más evidente que nunca que tendrán que nadar para alcanzarla. Se adentran en el oscuro océano, y en ese preciso momento, la imponente figura del cocodrilo emerge cerca de ellas. Paralizadas pero en silencio, aguantan la respiración hasta que el animal desaparece bajo la superficie. Sin embargo, justo cuando reanudan su nado, el cocodrilo ataca con una velocidad vertiginosa, sujetando la pierna de Grace con sus mortales mandíbulas y sumergiéndola en las profundidades acuáticas. Un pavor abrumador se apodera de Lee, que estalla en sollozos y grita desesperadamente el nombre de su hermana. En un instante que se siente como una eternidad, Grace emerge nuevamente. Actuando con una rapidez impulsada tanto por el pánico como por el alivio, Lee la jala apresuradamente hacia la relativa seguridad de un árbol cercano. La condición de Grace empeora de manera alarmante debido a la profunda mordida en su pierna, cortesía del despiadado reptil. Con destreza, Lee rasga su propio vestido para crear un torniquete improvisado. Envuelve la tela alrededor del corte sangrante de Grace, logrando estabilizar la hemorragia. A pesar de que la pérdida de sangre se ha detenido, el sufrimiento de Grace es insostenible. En medio de este calvario, Lee percibe en la distancia el murmullo de un motor de barco. Escala a una rama más elevada y grita con desesperación pidiendo rescate. Sin embargo, el estruendo del motor del barco ahoga sus gritos, y la embarcación se aleja ignorante de su sufrimiento. Justo cuando la embarcación se desvanece en el horizonte, el cocodrilo reaparece, atraído por el olor de la sangre de Grace derramada en el agua. Se sitúa debajo del árbol, vigilante y expectante. Lee reacciona con celeridad, ajustando el torniquete en la pierna de Grace para asegurar que la hemorragia no se reanude. Con una resolución sombría, Lee le dice a Grace: «Debo alcanzar ese barco. Es nuestra única vía de escape». Pese a las objeciones de Grace, Lee entiende que es su única posibilidad de sobrevivir. Con precaución, se sumerge en las aguas y, nadando con determinación, llega al barco a la deriva.
Una vez a bordo, Lee comienza a achicar el agua acumulada en el casco. Su siguiente objetivo es poner en marcha el motor de la embarcación, pero justo cuando está por girar la llave, el escalofriante sonido del cocodrilo resuena de nuevo. Ha sido alertado por el ruido del motor. Con un salto feroz, la criatura asalta la embarcación, yendo directamente hacia Lee. Aterrada, se lanza al océano, nadando frenéticamente de vuelta al árbol que les ha ofrecido refugio. Sin embargo, el cocodrilo demuestra ser más ágil, lo atrapa y la oscuridad envuelve a Lee. Cuando recupera la conciencia, se encuentra inexplicablemente de vuelta en la orilla del río. Yace a su lado el cuerpo inerte del guardia. Lee nota que uno de sus dedos está torcido y rápidamente utiliza un pedazo de tela para fijarlo e inmovilizarlo. Su enfoque se desplaza a su propio abdomen, donde observa laceraciones profundas, el legado del feroz ataque del reptil. Recordando que el guardia llevaba una pistola para autodefensa, se apresura a buscarla. La encuentra, la limpia con agua y la carga con munición. Dispara una prueba y verifica que el arma funciona correctamente. Luego, toma una resolución audaz. Rompe el brazo del difunto guardia y lo agita en el agua para atraer al depredador. Con la pistola lista y la mirada escudriñando su entorno, Lee se posiciona. Pero el cocodrilo es esquivo, no se muestra. Justo cuando está por levantarse, lo detecta detrás de ella, preparándose para un ataque sorpresa. Sintiendo un mínimo desplazamiento en el agua, Lee se sumerge en un brote de pánico. La criatura la sigue y desaparece de su vista por un momento, pero Lee se detiene y comienza a rastrear su ubicación. De repente, el cocodrilo reaparece, apresando la mano de Lee con sus mandíbulas. A pesar del dolor, Lee actúa con rapidez y dispara. La bala se incrusta en el cráneo del cocodrilo, acabando con su vida al instante. La mandíbula del reptil se relaja, liberando la mano de Lee, y el cuerpo del cocodrilo se hunde en las profundidades. Un torrente de alivio y alegría la inunda. Se dirige de regreso hacia donde yace Grace, y le informa que la amenaza ha sido neutralizada, y que ahora pueden huir. Trata de despertarla, pero no obtiene respuesta. Un sentimiento abrumador de desesperación la embarga, y rompe en sollozos. La amarga verdad se revela. Grace ha perdido la vida debido a la exsanguinación. Con el cuerpo de su querida amiga a bordo del barco, Lee se aleja en el agua. De esta manera concluye esta historia real y desgarradora. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!